Bueno, sean bendecidos en esta noche. Te habla el pastor Beto José Santiago de la iglesia Homestead Church. Y en esta noche quiero compartir la palabra con todos los que nos escuchan, con todos los que están conectados. Estamos pasando por una situación bien inusual y de verdad que nos sentimos cargados con las personas que han sido afectadas por este virus. También nos entristece mucho el escuchar de personas que han perdido sus seres queridos y tienen familiares, otros que están enfermos. Y siento en mi corazón de parte de Dios en esta noche hablar sobre la voluntad de Dios para sanar. Yo creo que si hay un momento donde más debemos entender lo que la Biblia nos enseña respecto a sanidad, respecto a las promesas de Dios para tu sanidad, para la sanidad de tus seres queridos, yo creo que este es un momento muy importante para eso. Yo creo que a la manera en que tú conozcas la palabra, a la manera que conozcas las promesas, no solamente va a traer paz a tu corazón, no solamente va a traer confianza y calma a tu vida, sino que también te va a dar la fe y la fuerza para que tú puedas creer, no solo por un milagro de sanidad para ti, sino que puedas creer también por milagros de sanidad para familiares o seres queridos o conocidos que tal vez están siendo afectados en su salud, tal vez están enfermos, pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios, qué bueno que saber que Dios está con nosotros. Así que voy a entrar de lleno en la enseñanza y para empezar voy a leer en Lucas capítulo 5 verso del 12 al 13. Escucha bien lo que dice. Dice que aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Entiende bien que esta enfermedad de lepra ponía a esa persona alejada y excluida totalmente de la sociedad, de su familia. Era una enfermedad altamente contagiosa, por lo cual esta persona no podía tener contacto con los miembros de su familia. Nadie podía visitarlos. Aquí tenemos a un hombre lleno de lepra que cree que Jesús puede sanarlo, pero no está seguro que Jesús quiere. Y esto es importante porque esta es la misma pregunta que muchos creyentes se hacen. Muchos creyentes creen que Jesús tiene el poder para sanarlos, pero no están convencidos y seguros que es la voluntad de Dios el que ellos sean sanos. Y mira lo que Jesús le responde. Jesús le responde: quiero, sé limpio. Esta fue la respuesta que Jesús le dio. ¿Y cómo esto afecta a nuestra vida? Bueno, número uno, la palabra nos enseña que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que si en este momento dado vemos a Jesús diciéndole a este hombre: yo quiero que tú seas sano, Dios no ha cambiado. Dios quiere que tú seas sano. Número dos, también la palabra nos enseña que Dios no hace acepción de persona. Quiere decir que si el deseo y la voluntad de Dios fue que este hombre lleno de lepra fuese sano, Dios te ama de la misma manera y es su voluntad el que tú también seas sano, porque de otra manera estaría Dios haciendo acepción entre unas personas y otras. Y hay personas, aún creyentes, que creen que no siempre es la voluntad de Dios el querer sanar a alguien. Y eso es lo que vamos a estar viendo a través de la palabra y a través de esta enseñanza. Pero la realidad es que en ningún lugar en la Biblia dice eso. En ningún lugar en la Biblia habla de que hayan algunas personas a los cuales Dios no intencione o no quiera sanar. En ningún lugar en la Biblia vemos a Dios decir: no te quiero sanar. Pero para conocer cuál es la voluntad del Padre, ¿cómo podemos conocer cuál es realmente su voluntad? Tenemos que mirar y ver las obras del Hijo. Para conocer la voluntad del Padre tenemos que ver y examinar las obras que Jesús hizo. Vamos a ver un ejemplo en Juan capítulo 14, verso 9 al 10. Y Jesús les dijo:
¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. O sea, Jesús dijo, el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Las cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra mostraban la voluntad del Padre. Jesús hizo las obras que el Padre quería que Él hiciera aquí en la tierra. O sea, ¿y qué obras hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Qué obras hizo el Padre a través de Jesús? Sabemos que Jesús en su ministerio, Él iba predicando, iba sanando y libertando a los oprimidos por el enemigo. O sea, ahí tenemos luz y tenemos claridad de que Jesús fue haciendo lo que vio, lo que aprendió y la voluntad del Padre. ¿Y qué vimos a Jesús haciendo? Repito, predicando, sanando y libertando a los oprimidos. O sea, es importante que entiendas esto porque para que tú puedas recibir un milagro en tu vida tienes que entender cuál es la real voluntad del Padre. Mira lo que dice en Mateo 4:23. Dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O sea, aquí vemos al Padre a través de Jesús sanando a todos los que estaban enfermos. Jesús iba, les predicaba las buenas nuevas y quitaba toda dolencia, libertaba a los que estaban siendo oprimidos por espíritus inmundos. Y Jesús claramente dijo que Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Si vimos a Jesús enseñando, sanando, libertando, eso claramente nos habla y nos dice que la voluntad del Padre es enseñarte, es sanarte y es libertarte. Mira Juan capítulo 6, verso 38, Jesús claramente lo dice. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que las obras de sanidad son del Padre. Y Jesús nos las enseñó y fue lo que Él estuvo haciendo aquí en la tierra. Él sanó a todos los que estaban enfermos por orden y voluntad del Padre. Si tú te has preguntado, Padre, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Es tu voluntad sanarme? Recuerda las obras de Jesús. Jesús fue enseñando, sanando y libertando. Y en este verso que acabamos de leer, claramente estableció, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad del Padre. Así que claramente vemos a Jesús quitando la opresión. No vemos a Jesús ignorando la opresión. No vemos a Jesús trayendo opresión. Vemos a Jesús quitando la enfermedad, quitando la opresión. Mira Juan capítulo 5, verso 19. Mira lo que las palabras de Jesús. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. O sea, Jesús solo hizo las obras que aprendió del Padre. Dice aquí porque las vio hacer. ¿Y qué obras hizo Jesús? Vuelvo a repetirte, Jesús enseñaba y sanaba a los enfermos. Quiere decir que si Él enseñaba y sanaba, Jesús dijo que lo aprendió del Padre, porque vio al Padre hacerlo. Quiere decir que Jesús vio al Padre enseñar, sanar y libertar. O sea, si nunca vimos a Jesús negando una sanidad, no vimos a Jesús trayendo una enfermedad sobre alguien, quiere decir que esto nunca lo vio al Padre hacerlo. Esto es importante entenderlo porque hay personas que erróneamente el enemigo ha venido a confundir y a sembrar en sus mentes. Tienes que aceptar esto.
Tienes que aceptar esto porque tal vez es la voluntad de Dios que tú tengas esa enfermedad. En ningún lugar en la Biblia habla sobre eso. En ningún lugar vemos a Jesús decirle a un ciego, a un leproso, a un paralítico, tienes que aceptar eso porque es la voluntad de Dios. Nunca, en ningún lugar vas a encontrar eso en la Biblia. Y si no está en la Biblia, quiere decir que no es escritural. Quiere decir que no puedes hacer una doctrina de eso. Pero sí vemos a Jesús claramente decir, yo las obras que hago, las hago porque lo aprendí del Padre. Vi al Padre hacerlo. ¿Y qué obras hizo Jesús? Jesús enseñó, Jesús sanó, Jesús libertó, Jesús echó fuera demonios. Quiere decir que esto fue lo que él vio y aprendió del Padre. Y esto es importante porque el asunto es, escucha bien esto, que si tú no crees por fe que sanidad es para ti, entonces nunca vas a poder recibir un milagro de sanidad. Mientras haya en tu corazón una mezcla entre creer que Dios puede, pero no estar convencido que Dios quiere, estás mezclando tu fe con duda e incredulidad y no vas a poder recibir el milagro. Aunque Dios quiera darte ese milagro. Incredulidad, escucha bien esto, impide que Dios pueda hacer milagros de sanidad. Incredulidad impide que puedas recibir un milagro de sanidad. Te lo voy a mostrar por la palabra. Mira esta ocasión en Marcos capítulo 6, versos 5 al 6. Mira cómo comienza aquí este verso. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjate que no dice no quiso, fíjate que no dice no fue su voluntad, claramente dice no pudo. ¿Era su voluntad sanar? Sí. No pudo, no pudo. ¿Por qué no pudo? Dice por la incredulidad del pueblo. O sea, el verso 6 claramente dice que él estaba asombrado por la incredulidad de ellos y no pudo allí hacer ningún milagro. Cada vez que Jesús se encuentra con incredulidad, él no puede hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque duda e incredulidad es totalmente opuesto a la fe. Y todo lo que nosotros podemos accesar de la presencia, de la bondad, del amor de Dios es a través de la fe. Nos ha sido concedido por gracia, pero lo recibimos a través de la fe. ¿Cuántos saben que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Y cómo tú esperas poder recibir un milagro para ti, para algún miembro de tu familia, si no te estás acercando a Él convencido de que Él puede y de que Él quiere? O sea que te quiero decir en este tiempo, y especialmente en el tiempo que estamos viviendo, hay que creer. Hay que creer de todo corazón en el Señor. Hay que creer que esas promesas que están ahí en la Biblia son para ti y que Dios te ama como ama a aquel a cual sanó, como ama a aquel a cual dio un gran testimonio, que Él no hace acepción de personas. Sanidad es para ti. Amén. Esto es importante que lo entiendas porque hay gente hoy día que dependen y están dependiendo que tú puedas creer. Hay gente que están en su lecho de muerte, en los hospitales, que tal vez nunca han conocido a Dios. Miembros de tu familia que nunca han querido aceptar al Señor, pero que a través de tu fe pueden recibir un milagro de sanidad. O sea, usted crea sin importar lo que esté viendo a su alrededor. ¿Cuántos recuerdan el momento en que Pedro se vio envuelto con sus compañeros en una tormenta en medio del lago, en el mar, y Jesús de repente aparece caminando y Pedro le dice, Jesús, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti? Y Jesús le dice, ven. Y comienza Pedro a caminar por encima del agua, pero de repente dice que comenzó a mirar a su alrededor, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahora, fíjate que cuando Jesús le da la mano y lo ayuda, Jesús le reclama y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si hubiese sido la voluntad de Jesús que Pedro se hundiese en aquel mar, no lo hubiese cuestionado, ¿por qué dudaste?
Quiere decir que la voluntad de Jesús era que Pedro pudiera haber caminado hacia él y ambos hubieran regresado caminando a la barca. Pero Pedro se enfocó y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Duda entró en su corazón. Es importante entender esto porque tal vez tú me estás escuchando y has estado sintiendo síntomas, tal vez te has estado sintiendo enfermo, tal vez estás en un periodo de espera porque alguien con el cual estuviste cerca pues ha sido contaminado con el virus, tu mente está siendo atacada, temores están tratando de levantarse. Yo he venido en esta noche de parte de Dios a decirte, tienes que creer, tienes que estar en paz, tienes que mantener tu fe. Declara sobre tu vida la palabra de Dios, que tú estás sano, que tú estás cubierto, que estás guardado. Mira lo que dice Marcos capítulo 9 verso 21. Dice Jesús preguntándole al papá de un muchacho que estaba teniendo unos ataques como epiléptico. Los discípulos no pudieron expulsar ese espíritu. En el verso 21 al 24 dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo he echado en el fuego, al agua, para matarlo. Le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. O sea, el hombre, en otras palabras, le dice a Jesús, está de tu parte si puedes o no hacer algo. Pero Jesús le responde que más bien depende de que si él puede creer que él puede hacer y quiere hacer ese milagro. Porque mira cómo Jesús le responde, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y el hombre le respondió, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Y sabemos el resto de la historia, que Jesús reprendió a aquel espíritu y el muchacho fue sano en aquel momento. Pero es importante entender esto, al que cree todo es posible. O sea, si al que cree todo es posible, si tú puedes creer, Jesús no va a venir donde ti, ni el Padre, y negarte un milagro cuando Él te prometió, si tú lo puedes creer, te será posible. Pero cuando tú dudas, cuando mezclas fe con duda en tu corazón, entonces tienes un problema. Porque tu duda está siendo un bloqueo para tu milagro. Santiago habló de estas cosas en el capítulo 1, versos 6 al 7. Dice, porque pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte para otra. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Y cosa alguna quiere decir que no solamente estaba hablando de sabiduría, sino que estaba hablando de cualquier otra cosa. Dice que si hay duda, entonces no vas a poder recibirlo. Esto incluye sanidad, esto incluye finanzas, esto incluye cualquier milagro que tú necesites que Dios haga en tu vida. Aquí Santiago claramente estaba hablando, el que duda no podrá recibir cosa alguna. Si hay algo en lo cual debemos enfocarnos en este tiempo es creer en fe, es echar a un lado esos mitos que vienen a sembrar dudas a nuestra mente, tratando de hacernos creer algo que la Biblia no dice. Mateos 9, 27 al 29, dice que al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciéndose, hágase en vosotros según vuestra fe. Tú sabes que hay muchos milagros que Jesús hizo que condicionó o él mismo expresó que fueron recibidos conforme a la fe de la persona. Aquí claramente dice, hágase según vuestra fe. O sea, él les pregunta primero, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos afirman, sí creemos. Y Jesús dice, pues hágase según vuestra fe. Es como cuando el ejemplo de la mujer del flujo de sangre, en Mateo 9:22, dice la palabra que cuando Jesús se volvió a ella, le dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado.
Vemos otra vez a Jesús haciendo relevancia a que el milagro se llevó a cabo por cuanto hubo fe envuelta. Y esto es importante entenderlo porque estamos hablando, como dijimos al principio, este es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Si para Él tuvo mucho que ver la fe de la persona, hoy para Dios sigue teniendo un efecto muy importante en cuanto a tú y yo poder recibir un milagro o no. ¿Qué le dijo Jesús al centurión que pedía un milagro para su siervo en Mateo capítulo 8, verso 13? Entonces Jesús le dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Aquí vemos a un hombre intercediendo por la sanidad de otro, pero por cuanto Jesús vio que él tenía fe, le dijo: así como has creído. O sea, su petición fue contestada por cuanto él creyó en Jesús. Y un último ejemplo respecto a esto: ¿qué fue lo que le dijo Jesús a aquella mujer sirofenicia que clamaba por ayuda para su hija, que era atormentada por un espíritu inmundo? En Mateo 15, 28 dice que Jesús respondiéndole le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. ¿Qué impresionó a Jesús? La fe de aquella mujer. Ni siquiera era el tiempo todavía para tocar la vida de personas que no eran judías en ese tiempo. Si lees luego la historia, vas a ver que Jesús le dice que no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer en fe le dice: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús, al ver su fe, le dijo: esta tu fe, o sea, te suceda como deseas. Hermano, Dios sigue haciendo milagros. Todo el que cree que Jesús le ama en gran manera, que Jesús está interesado en sus vidas, están viendo y recibiendo milagros en todas las áreas en su vida. Dios es el mismo. Dios te ama en gran manera, pero es importante que echemos a un lado la duda, que rechacemos esos pensamientos que vienen a confundir nuestra fe. Y para cerrar mi enseñanza en esta noche, vemos más adelante en el libro de los Hechos al apóstol Pablo como una continuación del ministerio de Jesús. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 19, verso 11 al 12. Dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantares de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. O sea, vemos que con la llegada del Espíritu Santo, Pablo, lleno del poder y la unción del Espíritu Santo, lo vemos en una continuidad del ministerio de Jesús, igual enseñando, sanando y libertando a los oprimidos. Quiero decirte algo: Dios nos ha concedido ser llenos del poder del Espíritu Santo con un propósito: que prediquemos las buenas nuevas del Evangelio, que vayamos llevando buenas noticias a los oprimidos, que vayamos a los que la ciencia y la medicina les ha dicho no hay esperanza, les digamos: Cristo Jesús te puede sanar en el día de hoy. ¿Lo crees? Recíbelo en el nombre de Jesús. Pero tenemos nosotros que creerlo en el corazón, y la unción de Dios se va a hacer cada vez más palpable y poderosa en tu vida. Permíteme orar en esta hora antes de despedirnos, y que podamos orar por todo aquel que se sienta enfermo, que nos esté escuchando. Créele al Señor que en este momento tú vas a recibir la sanidad que tanto necesitas. Y si es para un ser querido, para un amigo, un compañero de trabajo, sé tú esa persona ahí en la brecha para que esa persona pueda recibir esa sanidad a través de tu fe.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, creemos en tu palabra, creemos que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre, y con la autoridad que nos ha sido dada en Cristo Jesús, declaramos que toda persona que nos escucha enferma recibe ahora mismo sanidad, recibe un milagro de sanidad, y todo virus o cualquier otro tipo de enfermedad desaparece en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos libertad de opresión. Echamos fuera todo espíritu opresor que ha venido a atar la vida de seres queridos, Señor, declarando y creyendo por completa sanidad, Padre bueno. Te damos las gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga.